como ven, pues es un médico cirujano egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Harry, entre otras cosas, ha estado siendo parte de nuestra amada Orden Rosacruz desde muchos años y fue maestro lo estoy leyendo, no del currículum, recuerdo que fuiste maestro del grupo de Chía, Atlantis se llama, ¿no? Sí, señor, el Pronaos. Y ha estudiado sanación Rosacruz y otros sistemas de sanación que tienen que ver mucho con la parte metafísica y la parte filosófica. El año antepasado, cuando tuvimos el curso de verano en la Universidad Rosacruz en la ciudad de León, allá Harry fue y nos acompañó y nos impartió una magistral conferencia. Cuando estuve de visita en Colombia y yo di unas conferencias, creo que fue en Barranquilla o fue en Cartagena. Cartagena. En Cartagena, ¿no? Cuando estuvimos en Cartagena, que me invitaron a una conferencia, Harry nos apoyó con unas conferencias que dio él y la verdad que es un conferencista espectacular. No los entretengo más, Harry, te dejo la membresía que ya veo que está ahí casi llegando al máximo de la capacidad, así que estaremos aquí. Adelante, Harry. Bueno, maestro, muchísimas gracias por su invitación. Es todo un honor estar acá con todos ustedes. Pues les cuento, esta charla, esta conferencia nació de la reflexión acerca del tema de la transición. Pues en términos de bibliografía, esos datos se encuentran de bibliografía en las monografías de tercero, cuarto, séptimo y octavo grado. Y pues se hizo una reflexión sobre eso, pues aunando a los conocimientos sobre medicina que tengo y sobre química y física, que más o menos traté de llevar a cabo esta conferencia. Bueno, en principio, pues todos sabemos que la transición es la palabra que utiliza nuestra orden para explicar el término de la muerte. La muerte en los diccionarios más o menos se encuentra como el efecto terminal que resulta de la extinción del proceso homeostático, entendiendo la homeostasis como el equilibrio que conlleva los órganos y las células para poder continuar la vida. Entonces, la muerte es el fin de ese proceso homeostático en un ser vivo. Con ello, con el fin de la vida. Si lo ponemos pues en contexto de las enseñanzas místicas, pues no es correcto y es muy corto, le falta mucho más tela para cortar sobre este asunto. ¿Por qué? Porque no tiene en cuenta algunas leyes espirituales que se vienen en ese proceso, o unas leyes espirituales y también naturales que se llevan en ese proceso. Un momento, a ver que no. Ya. Esta imagen que ven ustedes ahí traduce: recuerda que vas a morir porque es la corona de tu obra. En la Orden de Rosacruz siempre nos hablan de que la transición es la más grande iniciación que cualquier ser humano puede llevar en el término de su vida. Pues si lo vemos desde el punto de vista místico es así. Y como la palabra lo dice, la transición no es un momento puntual, sino es una serie de eventos que se pasan a nivel material, psíquico y espiritual, que lo vamos a ver durante esta reflexión. Como vemos, la muerte en algunos contextos es otro nacimiento. Es un nacimiento a la vida espiritual, como el nacimiento se puede definir también como la muerte a la vida espiritual y el nacimiento hacia la vida física. Obedece a la ley de la dualidad, porque muerte y nacimiento son dos aspectos de una misma característica que es la vida. O sea, la vida no se puede entender sin el nacimiento y sin la muerte.
También, si vemos que hay una vida natural, que es la que sostenemos aquí en este plano, que está definida también por una serie de leyes, por el tiempo, por otro tipo de leyes naturales, la vida espiritual también pienso yo que debe estar fundamentada en otro tipo de leyes, pero que es una experiencia diferente a la que tenemos aquí en el orden material, pero que lo hay. La orden nos enseña que el periodo entre un nacimiento, muerte y volver a nacer es de 144 años. Nuestro promedio de vida, por ejemplo, en Colombia es de 75 años. O sea que en el plano espiritual estaríamos viviendo otros 65 años en otros procesos de crecimiento espiritual diferentes al plano material. Para entender este proceso, tanto el de la muerte y el del nacimiento, a mí me pareció muy importante estudiarlo desde el punto de vista de la cosmogonía Rosacruz. Esta cosmogonía nos enseña de dónde viene la materia, de dónde viene el alma y cómo está conformado todo en cuanto existe. Realmente esta, digamos, como está definida en la Orden Rosacruz, casa perfectamente en mi pensamiento y en la manera en que yo describo internamente mi realidad. Entonces, esto se encuentra en las monografías del 4º grado. Para recordar, en principio, la primera manifestación de la inteligencia universal que desarrolló todo este universo empieza con el éter. El éter es un término griego que significa fuego divino. Si lo llevamos como a palabras castizas, vendría a ser como el plano donde se encuentra toda la realidad en estado de latencia. Allí se encuentran todas las leyes naturales y las leyes universales y además se encuentran todos los arquetipos, las ideas y pensamientos de la inteligencia universal. Se puede también comparar para otras ideologías como el Keter de los cabalistas. También se puede hablar como el Akash de los hindúes. ¿Sí? Este éter, cuando se manifiesta de manera dual en sus dos polaridades. La polaridad positiva siempre la debemos de llamar el alma universal, según las enseñanzas de la orden, y la polaridad negativa, el nous. Luego, esta es una ilustración de los símbolos secretos rosacruces del siglo XVI, que más o menos desarrolla la misma idea de emanación del éter, del nous y del alma universal. El nous, siendo la polaridad negativa de este éter, también al manifestarse se manifiesta en sus dos polaridades. La polaridad positiva, que la hacemos llamar fuerza vital, que es la encargada de suministrar la vida a la materia, y su polaridad negativa, que se llama energía espíritu para nuestra orden, que es la encargada de desarrollar la materia tal cual como nosotros la conocemos. ¿Qué pasa con la fuerza vital? Al pasar los ciclos cósmicos, ella también se manifiesta en sus dos polaridades, su polaridad positiva, que se almacena en el Sol, a través de sus rayos llega a la atmósfera e impregna el aire que respiramos. En cuanto a la polaridad negativa de la fuerza vital, impregna el planeta y nosotros la adquirimos gracias a los alimentos y al agua que bebemos. Ahora, ¿qué pasa con la energía espíritu? Igual, al pasar por estos ciclos cósmicos, al llegar a este plano de conciencia, se manifiestan sus dos polaridades. Su polaridad positiva, a la que le damos el nombre de protones, y su polaridad negativa, a la que damos de nombre electrones.
Aquí en esta diapositiva vemos dos ejemplos esquemáticos de los átomos. En el primero se ve el esquema del átomo de hidrógeno que contiene un protón y un electrón. El de la derecha es una ilustración, un esquema del átomo de carbón que tiene 6 protones y 6 electrones. En fin, todos los elementos de la tabla periódica son iguales, porque contienen protones y electrones. La diferencia se encuentra en el número de protones y en el número de electrones, que eso en química le llaman el peso atómico. ¿Qué es lo importante? Que toda la materia es igual. Lo único que se diferencia es el número de protones o electrones, que según la ciencia, ya vieron que dicen que el electrón no se comporta como un elemento de masa, sino como un elemento vibratorio. Y la orden nos enseña que la diferencia entre un elemento y otro es su tasa vibratoria, que en química viene siendo el peso molecular. Pero todos los elementos en sí son iguales. Sus características dependen de su peso molecular y del número de protones y de electrones. Bueno, esos electrones, esos átomos, al recibir la influencia de la fuerza vital, tanto de la polaridad positiva y negativa, los estimula para que formen moléculas. En sí, cada vez las moléculas son más complejas hasta que se forman 4 tipos de moléculas que conocemos, que son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Esas moléculas complejas, al ser influenciadas por la fuerza vital, forman este organismo, al que se le llama célula. Como sabemos, las células tienen todo este tipo de moléculas que con la influencia de la fuerza vital empieza a producir el fenómeno de la vida. Cuando estos dos polaridades, tanto de la fuerza vital como de la energía espíritu, da los elementos necesarios para que se forme la vida tal cual como lo conocemos. Este datico se encuentra en una de las monografías, dice, el microcosmos es imagen del macrocosmos. Y el círculo con el punto en el centro ha sido siempre, para los místicos, el símbolo tanto de la vida celular como del conjunto del universo. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa con el alma universal. Bueno, esta es otra ilustración de los símbolos de los Rosacruces del siglo XVI, que en ese dibujo muestra todo lo que hemos venido hablando, pero de una manera ilustrativa y simbólica. Bueno, aquí se me va. El alma universal, al pasar los ciclos cósmicos, también se divide en sus dos polaridades. Uno, que es un alma humana, el otro, el alma grupal, que es el que forma el conjunto del alma que anima a los animalitos. Y el alma humana, al pasar los ciclos cósmicos, se diferencia de sus dos polaridades, que es el alma personalidad y el ego. Esa alma personalidad y ego, cuando se concilia tanto con la energía espíritu y fuerza vital, forma al hombre. Me gusta esta ilustración porque cuando uno lo analiza se da cuenta de que el hombre no es más que una imagen del éter. Ahí es donde uno se da cuenta realmente que somos a imagen de la divinidad, a imagen de ese fuego divino del que habíamos hablado. Entonces, la conciliación del nous con el alma universal forman el alma viviente. Y se cumple la sentencia de la Biblia que dice entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra, energía espíritu, sopló en su nariz el aliento de vida, la fuerza vital, y fue del hombre un alma viviente. Los Rosacruces consideramos siempre al cuerpo como un templo, ya que permite al alma las experiencias necesarias para su evolución. Y el cuerpo físico es una manifestación perfecta de las leyes que rigen el universo y es un reflejo de la divinidad.
También esta es una ilustración de los símbolos secretos donde se demuestra lo que habíamos dicho. Polaridad positiva, representada por el rey, polaridad negativa, representada por la reina, y el alma universal descendiendo como una paloma, formando una rosa en la intersección de las dos. Otro cuadro similar. Igual, este mismo esquema se puede representar en el árbol de la vida de los cabalistas, ¿no? Empezando por Keter, con todas sus emanaciones que vienen también siendo duales, y al final termina sintetizándose en Malkut, que es igual un reflejo de Keter, según las enseñanzas de la Cábala. Bueno, no podemos hablar de la muerte sin entender más o menos bien el misterio del nacimiento. Importante conocer pues, a pesar de que el hombre es dual, su composición es triple, de la que habíamos hablado. Un alma espiritual, que lo podemos ver como el círculo de arriba, y un cuerpo material, que lo podríamos simbolizar con el círculo de abajo. Cuando nos enseñaban matemáticas, nos enseñaban la matemática de los conjuntos. Decían que cuando dos conjuntos se unían, en el centro se formaba la intersección, que era el conjunto nuevo, que correspondía a cosas del uno y del otro conjunto. En geometría, como lo vemos ahí, esa intersección forma una nueva figura que le dan el nombre de Vejiga Piscis, o vejiga de pez, o también le llaman tierra compartida. Esta tercera parte de matemáticas tiene las correspondencias de phi, de pi, del cubo áureo, y en la representación que estábamos dando, la unión del alma con el cuerpo físico, esa intersección lo llamamos el cuerpo psíquico. Esta es una representación, también una ilustración sobre lo que estamos hablando. Abajo el cuerpo físico, en medio el cuerpo psíquico y arriba el alma espiritual. El maestro Papus, él decía que el ser humano era como un tubo de ensayo donde se encontraban tres sustancias: el mercurio, el agua y el aceite, haciendo referencia al aceite como el alma personalidad, el agua como el cuerpo psíquico y el mercurio como la materia física. Él decía que estos tres elementos nunca se van a mezclar, porque no se pueden mezclar, pero sí en el cuerpo había una interacción donde se podían manifestar los tres. Entonces el cuerpo es, digamos, el individuo es como ese tubo de ensayo donde están esos tres elementos, que aunque no se mezclan, siempre se están manifestando en él. Ahora vamos a ver el misterio de la transición. Para estudiar el misterio de la transición, también teníamos que contar de que si la formación en el misterio del nacimiento había un alma, un cuerpo psíquico y un cuerpo, en la transición también debe haber un efecto en el cuerpo físico, en el cuerpo psíquico y en el ser espiritual o alma. Entonces, según lo que nos enseñan los nucleicos, empiezan a deshacerse. Se deshacen y vuelven al sitio de donde vinieron. En total, la materia no se acaba. Como se dice, pasa a un estado de cambio, donde ya no puede pertenecer a la vida en ese momento, pero que por el reflujo de las cosas, esas mismas moléculas y esos mismos átomos en otras circunstancias, puede ser parte de otro tipo de vida. Puede ser vegetal, animal o inclusive misma humana. Pero esos átomos no se acaban, no se terminan, no mueren. En cuanto al cuerpo psíquico, al final del último suspiro, el cordón de plata se rompe y mantiene algo de unión con el alma espiritual.
pero durante, según las enseñanzas de la orden, en promedio dura 3 días con junto, recibiendo algo de vida del alma espiritual. Este tiempo depende de qué, depende de si esta persona fue una persona espiritual. Entre más espiritual sea, el cuerpo psíquico se es superiores. Bueno, ya habíamos hablado de la formación triple del cuerpo. Entonces, bueno, habíamos hablado que en el momento de la transición, lo primero que sucede es que los elementos que conforman el individuo empiezan a sufrir sus fuerzas de repulsión y tanto las moléculas como los átomos vuelven a su fuente de origen. Con respecto al cuerpo psíquico, también habíamos hablado que el cordón de plata se rompe. Tiene algo de vida durante los 3 siguientes días, dado por el alma personalidad, pero se convierte como en una especie de cascarón. Y con el tiempo vuelve y retorna a su fuente de origen, que es la fuerza vital. Con respecto al alma personalidad, cuando el alma personalidad se encuentra manifestándose en nosotros, hay una unión entre el alma personalidad con el alma humana. En el momento en que pasa la transición, hay una descarga de información del ego y del cuerpo psíquico hacia el alma personalidad, con todos los recuerdos más importantes que hayan influido en la evolución espiritual de esa alma personalidad. Después de que esa alma personalidad recibe esta información, ella se dirige a su nivel de conciencia. Según la Orden Rosacruz, hay 12 niveles de conciencia y cada nivel de conciencia también tiene 12 subgrupos. Nosotros nos encontramos en el primer nivel de conciencia, que es el plano material. El segundo, lo que llaman el bajo astral. El medio astral se encuentra entre el tercero y el séptimo. Y el alto astral se encuentra entre el séptimo al 12º. Según lo que nos enseña la Orden Rosacruz, la humanidad se encuentra en este momento en el medio astral. Y las personas que participan de la Orden Rosacruz se encuentran en el cuarto plano o en el cuarto nivel, por lo menos. Y los maestros cósmicos se encuentran del séptimo nivel hacia arriba. Una ilustración del mismo aspecto. Bueno, entonces, el alma personalidad, cuando llega a este nivel de conciencia, lo que hace es que hace un repaso de su existencia terrenal, como sacando provecho de todo lo que le logró para su evolución espiritual, y junto con los maestros cósmicos y con los maestros del karma, decidir cuál va a ser su mejor encarnación en la próxima encarnación, que es muy similar a lo que se ve en el libro de los muertos como el peso de las almas. En ese plano cósmico es donde el alma realmente hace podría llamarse como se hace su propio juicio, donde él mismo determina con los maestros cósmicos cuál es la mejor encarnación que le serviría para su próxima reencarnación y le ayuda a su evolución cósmica. La hora de la muerte. Según las enseñanzas de la orden, no hay nada determinado con respecto a la hora de la muerte. Sí sabemos que el cuerpo está diseñado para vivir 144 años. ¿Qué es lo que determina que la transición llegue temprano o tarde? Tiene que ver mucho con nuestros hábitos,
que eso lo explican bien en el 6º grado de nuestra orden. La manera en que pensamos, hablamos y actuamos. Pienso que es diferente el tiempo de vida. Una persona que ejercite su cuerpo, tenga una buena dieta, siempre tenga una higiene mental teniendo pensamientos positivos, a una persona que sus hábitos sean fumar diariamente, tomar, no dormir bien. Esas son las circunstancias que hacen que la vida sea corte o se alargue. Pero según la Orden Rosacruz no hay una hora determinada. Todo lo decidimos nosotros mismos con nuestro propio comportamiento. Otro tanto que decía era que los únicos que pueden decir, o sea, que pueden intuir la hora de su muerte o decidirla, son estas personas que han llegado a la iluminación. Asistencia pre y post transición. O sea, las personas que pasan por la transición siempre están, hay una duda porque no hay un conocimiento certero de lo que pueda pasar allá. Por más evolucionada que sea la persona, a menos de que esté iluminada, hay una cierta duda de lo que puede pasar y eso crea en las personas cierta resistencia y cierto miedo hacia lo que puede pasar en la transición. Sabemos que, digamos que en algunos casos, en casos de enfermedad, la transición puede ser penosa y puede ser dolorosa. En otros casos puede ser impactante o puede ser súbita en los casos de trauma, o puede ser, inclusive puede ser premeditada. En todo caso, todos los seres humanos tenemos derecho a una asistencia pre y post transición. En nuestro caso, pues nuestra orden nos enseña en el 8º grado cómo hacer ese tipo de asistencia. Lo más importante es que siempre le llegamos a esta persona que está en estado de moribunda palabras reconfortantes, de consuelo, de seguridad de que ese no es el final, de que después de la transición hay mucho más recorrido y que lo más seguro es que todos nos volvamos a encontrar tanto en el plano cósmico como nuevamente aquí en este plano de existencia. Cuando la muerte es muy dolorosa, nos enseña la orden que hay un sonido vocal, que es el sonido vocal Kei, que se le puede decir muy cerca al oído a esta persona, o si digamos no es una manera fácil de hacerlo, cuando nos aislamos en nuestro santo, no cerca de esta persona, lo podemos hacer y es una manera de ayudarle y de reconfortarle que es muy válida. Y la asistencia post-transición, si digamos alguien ha tenido pues la oportunidad de asistir a un ritual funerario propio de nuestra orden, en ese mismo rito ahí digamos está la esencia de la asistencia post-transición. Una de las cosas importantes es el consuelo que se le pueda dar a los familiares y allegados. Siempre cuando el alma personalidad en el momento de la transición se encuentra muy cerca de sus allegados tratando de darle consuelo. Pero eso puede ser muy doloroso para la transición de esta alma personalidad si sus allegados no comprenden y sienten de que llegó el final y ese dolor hace que la transición de esa alma personalidad no sea tan fácil. Y hay otras medidas de asistencia post-transición a través de la visualización y de la meditación. Aquí traje la declaración de los derechos del moribundo. El primero, él tiene derecho a ser tratado como un ser humano vivo hasta el momento del último suspiro. El derecho a mantener cualquier clase de esperanza. El derecho a recibir atención de los que puedan hacerle mantener un sentimiento de esperanza, cualquiera que sea. El derecho a expresar sus sentimientos y emociones en cuanto la muerte se aproxima.
el derecho a tomar parte de las decisiones relativas a la asistencia que se está recibiendo, el derecho a recibir atenciones continuas de los médicos y enfermeros, aunque su finalidad no sea tanto curar como reconfortar, el derecho a evitar sufrimientos, el derecho a recibir respuestas completas y honestas a las preguntas que plantee, el derecho a ser respetado y no juzgado si sus decisiones son contrarias a las creencias de aquellos que le rodean, el derecho a ser ayudado por personas atentas y prudentes que le permitan morir en paz y con dignidad, el derecho a ser respetado en cuanto al tratamiento que debe otorgarse a su cuerpo después de la muerte. Ahora vamos a hablar un poquito acerca del suicidio. La idea no es juzgar el por qué o para qué una persona llega a tomar esa decisión. Lo importante de esto es darse cuenta que, digamos, la mente es muy cercana al alma personalidad. Y una persona que se suicida en general tiene la idea de que no hay otro camino, que no hay otra circunstancia. Y en el momento de su transición, el alma sigue con ese mismo pensamiento, que no hay otra cosa más. Y el sitio donde se va a encontrar esa alma personalidad que sintió de que no hay otra salida, que no hay otra oportunidad, va a seguir como en esa misma idea y en esa misma etapa. Según las enseñanzas de la orden, dice que tiene el suicida sí tiene un cargo kármico grande porque es como si Dios le diera un regalo y él se lo tirara en la cara. Según lo que he leído y he visto, según las enseñanzas de la orden, estos suicidas en el momento de la transición siguen sufriendo el mismo padecimiento que tenían antes de la decisión de tomar el suicidio. Lo hacen por muchísimo tiempo y que la única manera de poder salir de esa idea de estar en ese mismo ciclo es gracias a ayuda de unos seres de maestros cósmicos que ayudan a sacar el alma personalidad de esa idea. Comunicación con los desencarnados. La Orden Rosacruz alerta mucho contra esto que llaman el espiritismo. Como saben, por lo general, la persona que se hace llamar medium, o dice que es el medium, dice que le presten algún elemento que sea de esa persona que haya fallecido, y a través de ese elemento dice que se comunica con ese ser. Nosotros somos conscientes de que todos los objetos guardan las vibraciones de la persona que tuvo contacto con esos elementos. Y eso se llama vibraturgia, no tiene nada que ver con que el espíritu haga presencia, sino es una estafa de personas que tienen una sensibilidad alta hacia estos fenómenos de vibraturgia, pero no es que realmente el alma personalidad se presente. Como ya habíamos visto, esta alma personalidad después del fallecimiento sube al nivel de conciencia donde le corresponde. Y la única manera de uno poderse comunicar con esa persona es que a través de la meditación o de la oración llegue a ese nivel de conciencia donde llegó esa alma personalidad. Según las enseñanzas de la orden, dice que una de las cosas que más puede conectar a un desencarnado con algún familiar es el amor de la madre. Pero ese contacto no es un contacto, como lo vemos, ni físico, ni que ella lo pueda ver, sino es a través de por lo general, a través de los sueños y a través de, de otros sentidos, pero no que sea como algunos piensan que es a través de apariciones o de sentimientos de que la persona fallecida lo habla, se aparece. Más bien es como una especie de intuición, ¿no? Por el medio del cual las madres pueden comunicarse con sus desencarnados. Este fue un dibujito que yo hice alguna vez cuando entendí cómo
cómo era que funcionaba. ¿Sí? Mirando que, digamos, la parte azul arriba es la conciencia cósmica, que es como un generador eléctrico, y por donde pasa esa corriente cósmica son los planos de conciencia. Nosotros con nuestra conciencia objetiva no podemos llegar a ese estado donde nosotros podamos hacer un contacto real con las personas desencarnadas. Para eso tenemos que entrar en esa corriente de la conciencia cósmica y subir por esa corriente a llegar al plano cósmico donde el desencarnado se encuentra. Esa sería la única manera de uno poderse comunicar con los desencarnados, armonizándose con ese estado de conciencia. Para mí, eso ve que están los nombres de serafines, querubines. Para mí, los estados de conciencia tienen esos nombres. Cada uno tiene corresponde a ese nombre. Bueno, no sé si 45 minutos apenas. Si tengan alguna pregunta, Sí, algunas conclusiones. Harry, excelente conferencia. Creo que tocaste los temas más importantes y que tengan que ver con la reencarnación. La verdad que está muy bueno. Alberto te va a asistir leyendo las preguntas que van recibiendo. Lo que le decimos siempre a la membresía es que para los que desean que se les conteste la pregunta, en vez de hacerla a través del chat, lo hagan en la sección de preguntas y respuestas que tienen al lado izquierdo del chat. Y ahí Alberto te va leyendo y vamos a ir desarrollando las preguntas. Ya yo he visto que llegó un grupo, pero para que no te detengas en la lectura, sino que la escuches y la vayas diciendo. Alberto, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy, gran maestro. Ok, entonces te dejo con Harry, aquí estoy yo. Sí, yo voy a dejar mi video apagado porque mi señal sigue estando un poco baja para que no se corte tanto. Prater dice, ¿por qué hay gente que experimenta muerte clínica? ¿Qué es muerte clínica? La pregunta es, ¿por qué experimentan la muerte clínica? No entendí la pregunta, Alberto. ¿Por qué hay gente que experimenta muerte clínica? Ah, ok. Bueno, digamos, en la muerte clínica, desde el punto de vista médico, lo definen como en el momento en que el encefalograma da una línea recta, o sea, que no hay actividad cerebral. Eso es lo que definen como muerte clínica. Sí hay personas que, entre comillas, han tenido muerte clínica y han tenido cierto tipo de experiencias. Como habíamos hablado, digamos, de las primeras cosas que pasan es que el alma personalidad empieza a ganarle, pongámoslo a pensar como si, digamos, son dos corrientes que van en dirección opuesta. El cuerpo va a una dirección, el alma personalidad siempre va hacia arriba. Entonces, en el momento en que nosotros estamos inconscientes, como cuando estamos durmiendo, el subconsciente y el alma personalidad tiene más tendencia a manifestarse que el cuerpo objetivo. En este momento el cuerpo físico y la conciencia objetiva no se puede manifestar. Entonces, el subconsciente, que sí se puede manifestar, el cuerpo psíquico y el alma sí se puede manifestar, empieza a entrever lo que está pasando en el otro plano. ¿Qué está pasando en el otro plano? En el otro plano empieza a evidenciar este tipo de experiencias, como es lo que casi siempre ven, que es como un túnel de luz donde pueden ver a sus seres queridos, que es más o menos lo que está pasando, porque en este momento no hay una experiencia objetiva, sino subjetiva y del alma personalidad, que son las que tienen este tipo de experiencias. Pero, o sea, para poder tener esa experiencia, tiene que estar abolida la conciencia objetiva. El cerebro está en línea recta, o sea, no funciona, y el que lleva digamos, la batuta y la dirección es tanto el subconsciente como el alma personalidad. Y esas experiencias se tienen a través de estos dos cuerpos. No sé si me hice entender. Tengo otra pregunta que dice, ¿cómo puede ayudarse espiritualmente a quien se suicidó?
Pues la manera más fácil es a través de los ejercicios como los muestra en el 8º grado, que son meditaciones de visualización donde se visualiza a esta persona que primero es que esa misma persona se perdone. Si uno tiene algún tipo de rencor o algo hacia esa persona por el dolor que le da, por la decisión que tomó, pues respetar, porque pues como sabemos, o sea, nadie puede juzgar qué es lo que pasa por el corazón del otro, perdonarlo y siempre verlo como feliz, como estando en un estado de paz y de paz profunda. Es un ejercicio más de visualización. Dice, muchos familiares le piden al fallecido que les conceda cosas y aseguran que se los concede. ¿Qué sucede ahí? Pues, bueno, para mí, o sea, según la orden, uno no se debe meter con cosas que no conoce, primero. Y si uno se da cuenta que lo que sucede es que cuando la persona fallece, su alma personalidad se dirige a ese plano de conciencia, yo creo o pienso que lo que realmente sucede es un fenómeno de perdón que se me fue la palabra, de sugestión. La sugestión es la que hace que eso se cumpla. Dice, Pero bueno, está, definitivamente, pues, al desencarnado, al alma personalidad, hay que ayudarle, es que vaya a su plano de conciencia. Ese tipo de prácticas y que van más a la sugestión, pues, me parecen nada recomendables. dice, ¿tenemos derecho a una muerte autoinfligida? Bueno, ese sí es un tema de debate. O sea, nadie tiene la razón o la autoridad sobre eso. Lo que sí es cierto es que sí hay muchas personas que sufren muchísimo en el plano material con respecto a algunas enfermedades y que para mí eso es decisión de cada persona. O sea, no hay una regla o no hay algo que, que diga se pueda, no. En mi manera de pensar, en algunas ocasiones donde la persona sufre mucho, podría tener la oportunidad de tomar esa decisión. Dice, en el libro de las glándulas, tus guardianes secretos, se dice que en la transición no mueren las glándulas que duran más. Vemos cómo el pelo y las uñas crecen en alguien que no es incinerado. ¿Tiene esto alguna explicación? Sí, lo que pasa es que hay todo tipo de células. Nosotros tenemos unas células, por ejemplo, el cerebro no puede durar más de 30 segundos sin oxígeno, sin tener efectos. El corazón, algo similar, no puede durar más de 3 minutos sin oxígeno. Hay otras células que pueden vivir sin oxígeno. ¿Sí? Por ejemplo, lo que hablaba las células que forman la queratina de las uñas y la queratina del cabello. Pero de todas maneras, o sea, sí, como esas células pueden, digamos, en general permanecer más tiempo sin oxígeno y durar más, hay unas células que sí definitivamente no pueden durar nada. El páncreas, ese es casi inmediato después de la transición que se desintegra, el cerebro también. Pero hay algunas células que pueden durar más tiempo sin oxígeno. Dice, ¿existe el destino para determinar el momento de la transición? Yo pienso que no, de que, digamos, la transición es una mezcla de muchas cosas. ¿Sí? En la transición, pues como yo lo comentaba, tiene mucho que ver con los hábitos que nosotros tenemos. Si yo soy una persona que fumo un paquete diario de cigarrillo, yo no creo que vaya a tener una vida saludable a los 60, a los 70, o que mi transición no vaya a pasar más temprano. O si soy una persona que hago ejercicios peligrosos, que tengan mucho riesgo de accidente.
Entonces, hay una serie de cosas que confluyen en el sentido de la transición. Están nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestra manera de pensar, y pues sí, también debe haber algo que con respecto al karma que puede determinar la hora de la muerte, pero más que todo es como una serie de cosas y de causas que son las que llevan a la hora de la muerte. No pienso que esté predestinado tal cual, no. Cuando la gente habla de astrología y de esas cosas, yo pienso que la astrología tiene un tipo de influencia, pero no obliga. Puede tener un tipo de influencia, pero es una convergencia de varias cosas, no es solo, es de muchas cosas las que determinan la hora de la muerte. Dice, no estoy segura, pero creo que la orden modificó el periodo de 144 años, ¿es así? Al igual que el ciclo del silencio. No, que yo sepa, no. O sea, no es obligatorio el ciclo de 144 años. O sea, puede ser diferente. Pero en general es como lo que estábamos hablando de la separación del cuerpo psíquico con el cuerpo físico, con el alma espiritual. En general, términos generales, son 3 días, pero puede ser más, puede ser menos. Con respecto a los 144 años, que es más como un número simbólico, puede ser más o puede ser menos, eso depende de los decretos cósmicos. Tengo otra que va también con referencia al 144 que dice, se maneja el término de 144 que debería vivir un ser humano. ¿Qué sucede con el alma de una persona que vive solo 50 años? Por citar un ejemplo, ¿qué sucede con los 94 años restantes? Como hablamos, esta persona se va a dirigir a su nivel de conciencia. Allí el alma recibe otro tipo de instrucciones, pues que están fuera de mi conocimiento, pero él por medio de los maestros cósmicos recibe otro tipo de conocimiento que le va a ayudar a su evolución espiritual. De lo que he leído, dicen que es muy similar a la vida como nosotros la sentimos, pero sin las necesidades que pasamos en este plano terrenal. O sea, ya no se sufre hambre, no se tiene sueño, es como vivir siempre en el aquí y en el ahora. Pero pues, como dice la persona que preguntó, esos 90 años está en ese proceso y esperando el momento preciso para volver a encarnar en las situaciones que le van a ayudar a su evolución espiritual en esa encarnación. Dice, podemos encarnar tomando en cuenta que el tiempo es relativo, no hay pasado y futuro. Podemos reencarnar en el pasado o se puede viajar hacia nuestro pasado y hacer vidas alternas o cambiar el curso en otro plano. De lo que yo pienso, no. Por lo que yo pienso, esa pregunta es como para nuestro venerable gran maestro, pero yo pienso que no. O sea, lo que yo pienso. O sea, digamos, la manera es que nosotros vemos el tiempo y el espacio de una manera diferente. ¿Sí? En el absoluto, todo el tiempo se ve como un aquí y una ahora. Pero, digamos, en el momento, o sea, de pronto en el plano espiritual, el alma que aquí pasó 90 años, para esa persona es un momento, ¿sí? Pero sigue ciertas reglas. Yo pienso que puede, digamos, encarnarse en otro plano, puede encarnarse en otro planeta, pero la verdad no me resuena el hecho de que encarne en el tiempo pasado. No sé, esa sí sería una pregunta como para el venerable gran maestro. En el momento de la transición, ¿cómo se puede tranquilizar a los que no entienden el proceso de transición de una persona que sí sabe que va a otro nivel? Repítame por favor esa pregunta.
En el momento de la transición, ¿cómo se puede tranquilizar a los que no entienden el proceso de transición de una persona que sí sabe que va a otro nivel? Pues para mí, o sea, de las cosas que han ayudado mucho a estas personas es el ritual fúnebre Rosacruz, pero sabemos que no se le puede dar a todo el mundo. Igual uno puede hablar con la persona que está en ese momento sufriendo y pasando por esa amargura y brindarle el consuelo que más pueda uno. Igual, digamos, convencer a una persona a veces no es tan fácil, convencerlo de lo que uno cree o lo que uno piensa, pero de lo que yo he visto que haya hecho que las personas se sientan mucho mejor es el ritual fúnebre, en la experiencia que yo he tenido. Dice Ruther Harrington, ¿de dónde son esos derechos del moribundo que se enuncian o proclaman? ¿Cuál es la fuente? Eso los encontré en una revista Rosacruz. No recuerdo el número, pero lo encontré en una de las revistas Rosacruces. Si del éter viene la composición de las dos energías que generan la vida humana, ¿dónde se encuentra la quinta dimensión? ¿Sí podría aclarar? Pues yo tengo entendido que la quinta dimensión es la vibración, ¿no? Porque, o sea, digamos, los elementos, nosotros podemos ver el color, podemos sentir el sonido, pero no ver la vibración. Tengo entendido que esa quinta dimensión es el estado vibratorio de las cosas. Pero si lo hablamos desde el punto de vista del éter, ¿qué es el éter más que vibración? Cuando hablan de los 4 elementos y de la quinta esencia viene haciendo ese éter dentro de la materia, porque igual toda materia, todo átomo está siendo influenciado por el fuego divino, por el mismo éter. O sea, nosotros estamos imbuidos en el éter. Lo que pasa es que pues, nuestro estado de conciencia lo diferencia en esos puntos duales, lo que es la energía espíritu, la fuerza vital y el alma universal, pero todo está dentro de todo. Una pregunta más que dice, en el momento de la transición, ¿se produce una elevación inmediata al plano de conciencia que le corresponde? No, ahí viene el nombre, ¿no? Transición, que es como los sucesos para que se lleve a cabo algo. Entonces, lo primero que hay es, digamos, la separación del cuerpo físico, porque el cuerpo físico ya no sirve de vehículo para esa alma personalidad. Luego, el alma personalidad continúa con el cuerpo psíquico durante aproximadamente 3 días. Ya en el tercer día, el cuerpo psíquico se funde con la energía que le dio vida, que es la fuerza vital, y el alma personalidad ahí sí asciende al nivel de conciencia que le corresponde. Es un proceso, por eso también está el nombre de transición. Cuando queremos conectar con la conciencia de familiares desencarnados, al hacerlo, ¿no estaríamos interfiriendo con su propia evolución? Pues es que yo creo que nadie puede interferir con la evolución de nadie ni con una alma personalidad, pero como digo, si, primero el estado de los familiares cuando recién pasa la transición esta persona, como se encuentran en ese dolor no los armoniza para que puedan comunicarse con ese estado de conciencia y lo más seguro es que no tengan comunicación con esa alma personalidad. Pero a través de la meditación y de la oración, de armonizarse con esa conciencia cósmica, es posible que se comunique con esa alma personalidad, no es que sea seguro, es posible que se comunique con esa alma personalidad, pero en esa armonización no va a influir para nada en la evolución de esa alma personalidad. Lo que sí es que, o sea,
No hay ningún truco mágico o aparato especial o rito especial que le ayude a contactarse con ese ser querido. La única manera es entrando en el estado de conciencia. ¿Por qué hay personas que tienen una muerte dolorosa y larga? Pues bueno, eso es, digamos, asunto también de otro debate, pues. Lo que debe procurarle, pues uno como médico lo trata de procurarle al paciente siempre, por lo menos, darle consuelo y controlar el dolor, pero hay circunstancias por cuestiones kármicas o por cuestiones de pruebas cósmicas en que esa persona tiene ese tipo de dolencia, pero yo estoy seguro que ese tipo de muertes siempre va a conllevar siempre a un consuelo o a un alivio a nivel cósmico en la siguiente encarnación. El cuerpo psíquico muere y en cada encarnación tenemos un cuerpo psíquico nuevo. Sí, sí, porque como hablábamos, digamos, el cuerpo psíquico se forma entre la interacción del cuerpo físico y del alma personalidad. Entonces, cada vez que llevamos en nuestro proceso de reencarnación el proceso de nacimiento, vamos a tener un cuerpo psíquico nuevo. La idea es tratar de quitar la palabra muerte, porque realmente el cuerpo psíquico no muere. Él retorna a la fuente de donde vino, que fue la energía, la fuerza vital. Ya recordamos uno de los principios de Einstein que decía, la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Entonces, la transición que es una transformación del cuerpo físico a sus elementos primordiales, del cuerpo psíquico, retorna nuevamente a su fuente, que es la fuerza vital, y del alma espiritual, el alma personalidad, que retorna a su plano de conciencia donde le corresponde. O sea, no existe muerte, la muerte no existe, lo que hay es una transición de todos los elementos que hacen parte del individuo, del ser humano vivo o del ser viviente. La transición de una persona que sufre un accidente es similar a la de un suicida, es diferente a la de una persona que transiciona por una enfermedad larga. Es diferente por lo que yo les comentaba, o sea, la persona que se suicida en general, porque no pueden ser todos los casos, tomó la decisión porque siente que esta vida ya no tiene otra salida, la única salida era la muerte. Una persona que muere accidentalmente, en sus pensamientos puede tener muchas cosas menos el pensamiento del suicida. Y realmente el pensamiento en ese momento es el que le conlleva el proceso de transición. Por ejemplo, la persona que sufrió el accidente, pues va a ser una transición brusca, ¿sí? Va a ser más difícil porque incluso su alma personalidad puede sentir de que no está muerto, de que no ha pasado hasta que ya se da cuenta de que, porque el alma personalidad y el cuerpo psíquico siempre está cerca al cuerpo del fallecido. Entonces ya va a haber un momento en que es consciente de que pasó por la transición, aunque sea dolorosa, y tiene que pasar por su proceso, como lo vimos, de que el cuerpo psíquico se disgregue y se separe el alma personalidad, pero obviamente va a durar más tiempo que el de la persona que está lista para pasar por el proceso de la transición. ¿Qué pasa en el caso de una muerte asistida? ¿Es suicidio y por lo tanto un karma cósmico? Lo mismo de la vez pasada, eso es como para un debate. La verdad yo no creo. La verdad no creo. Yo no creo. No pienso que sea así. Porque pues sí hay algunas enfermedades que conllevan a mucho dolor y por mucho tiempo. Pero ya es una idea, un pensamiento personal. En el momento de la transición y en su proceso, ¿la persona podría estar consciente?
lo que siempre va a estar consciente, ¿sí? Aquí tenemos que diferenciar es qué tipo de conciencia tiene, ¿sí? Si la persona está en coma, obviamente no tiene la conciencia objetiva, pero sí está despierta su conciencia subjetiva. Y siempre que va a estar en su periodo de transición, siempre va a estar consciente, pero hay que mirar qué tipo de conciencia es la que está presente en el momento. Si, digamos, está en un coma profundo, obviamente, la conciencia objetiva está anulada, pero la conciencia sigue existiendo. Siempre va a estar la conciencia ahí, pero en otro nivel. ¿Qué se puede comunicar con el fallecido mediante la visualización y la oración? Más que la visualización, es como llegar a la meditación profunda y lograr entrar en esa corriente de la conciencia cósmica y llegar a ese nivel de conciencia donde se encuentra el desencarnado. O sea, si uno logra en su meditación, logra entrar en la corriente de la conciencia cósmica y elevarse hacia ese nivel de conciencia, lo más seguro es que sí. Lo mismo pasa con la oración. Una de las funciones de la oración es sacarlo a uno del estado de conciencia objetiva y llevarlo a esa corriente de conciencia y lograr llegar a ese nivel de conciencia. Pero es más que la visualización debe ser como un medio por el cual se llega, pero se llega hasta a través de la meditación profunda y el armonizarse con ese nivel de conciencia en el que está el desencarnado. Los nombres dados a los niveles de conciencia corresponden con entidades que tienen su existencia en otros planos. Así es como yo lo he entendido. Así es como yo lo he entendido. O sea, por ejemplo, los ángeles es un nivel de conciencia, los arcángeles, para mí, cada plano de conciencia ese es el nombre que lleva. Y, digamos, la Orden Rosacruz no habla de eso. Digamos, los enumera. Pero o sea, yo llegué a esa conclusión, esa es mi idea. Dice, para el cósmico el tiempo no se mide de manera objetiva. ¿Podríamos morir y al día siguiente reencarnar? Sí, sí, según lo que las enseñanzas, eso puede pasar si depende de los decretos cósmicos. Si para el cósmico es una necesidad imperante de que esa persona reencarne nuevamente al otro día, reencarna al otro día. Dice que eso es muy común en los maestros cósmicos encarnados. Por una necesidad cósmica, pues desencarnan en el día y al otro día ya vuelven a reencarnar. O sea, no hay una ley fija para eso. ¿Tiene correlación los niveles de conciencia con los planos de vida o son sinónimos? No he escuchado los planos de vida, no conozco a qué se refiere los planos de vida. No sé si hablarán de lo mismo. No sé, la verdad es. Para mí como los planos de conciencia es como el nivel de conciencia donde se llega y digamos, cada alma, personalidad llega al plano de conciencia donde le corresponda, pero no sé si será lo mismo a lo que se refiere a planos de vida. No he escuchado ese término. Desde la experiencia Rosacruz o desde su perspectiva personal, ¿cuál es la evidencia más clara de que realmente el ser humano posee un espíritu, la cual subsiste luego de la muerte? ¿Podría mencionarnos alguna experiencia tangible? Bueno, pues muchas. O sea, en mi experiencia personal, cuando hice un ejercicio donde me concentraba mucho en mi parte física, haciendo como conciencia de mi ser físico, de la energía de espíritu, de todos los átomos. Luego
de la fuerza vital, el calor que producen mis células, la sangre corriendo, la respiración, las hormonas, todo eso hace uno conciencia de esa fuerza vital y posteriormente de los pensamientos y de la mente, que la mente, digamos, es un pensamiento, existe, pero no se puede medir ni se puede pesar, pero existe. Y el pensamiento y la conciencia es uno de los atributos del alma. Entonces, cuando se hace conciencia de ese pensamiento, de esa misma conciencia, uno experimenta en algunas ocasiones el alma inmortal. Tengo varias preguntas con respecto a la cremación o a la incineración. Se las voy a leer, son 4, y a ver si le puedo hacer una respuesta de ella. Dice, ¿por qué la cremación es recomendable? ¿Afecta la incineración del cuerpo con el proceso de transición? ¿Se puede conectar con alguien que fue incinerado? ¿Y la cremación del cuerpo es mala para el alma? No, pues el problema de la incineración, pienso yo, que como estaba hablando, el cuerpo físico, el cuerpo psíquico y el alma después de la transición, pues el cuerpo físico, el alma personalidad con el cuerpo psíquico siempre rodea tanto a su cuerpo físico como a los familiares que se encuentran alrededor. Y yo pienso que puede ser algo traumático para el alma personalidad darse cuenta que su cuerpo recién pasado por la transición se ha pasado a la creación. Por eso en muchas de las lecturas de la Orden Rosacruz refiere de que recomienda la creación, pero después del tercer día, porque en general, después del tercer día, ya el alma personalidad ascendió hacia su plano de conciencia. Igual, como decimos, la materia pase por el estado de putrefacción o sea por la creación, la materia retorna a su fuente de existencia. Entonces, pues no pienso que lo uno o lo otro sea, digamos, sea contraproducente para la alma personalidad. Lo que sí hay que mirar es el tiempo después de la transición, en qué momento se hace la creación, que recomendación es después del tercer día. ¿Podría definir el concepto del alma personalidad? Bueno, entonces ahí sí volvemos nuevamente a la cosmogonía Rosacruz, que el éter, una de sus polaridades es el alma personalidad. Perdón, el alma universal. Esta alma universal infunde todo en cuanto existe, pero ella también tiene sus polaridades. Por ejemplo, en las enseñanzas nos dice que hay un alma humana que por ser emanación directa del alma universal es pura y perfecta. Hay otra alma que le llaman el alma colectiva, que es de la que hacen parte los animales. O sea, los perritos tienen su alma colectiva, los caballos, todos tienen, pero no son del alma humana, sino hacen parte de otra polaridad del alma universal. Esta alma humana tiene dos polaridades. El alma personalidad, que es la que le corresponde a cada individuo, y al ego. Entonces, el alma personalidad es una emanación del alma humana, pero es un alma que se encuentra en estado de perfección y de evolución. Esta sería la diferencia. El alma humana ya es pura y perfecta, emanación del alma universal, mientras que el alma personalidad es una emanación del alma humana y que tiene su polaridad negativa, que es el ego de cada individuo. Entonces, esta alma personalidad está en estado de perfección y de evolución. Esas son las diferencias. No, gracias.
¿Usted cree que un espíritu puede tener diversas formas de manifestarse? Yo pienso que, como habíamos hablado, el alma, personalidad, va a su estado a su plano de conciencia. Y en ese momento, pues ella no necesita manifestarse. O sea, no hay una necesidad de que esa alma personalidad se manifieste de ninguna manera. Entonces, pues hay que diferenciar, digamos que un tipo de percepción va siendo más una cuestión de sugestión o de algo patológico como una alucinación, pero las almas personalidades no tienen a qué manifestarse en este plano, cuando están en su estado en su plano de conciencia desencarnada. Dice, excelente conferencia, muchas gracias. ¿Podría Mucho compartirnos gusto. alguna bibliografía al respecto de este tema? Pues yo qué les puedo decir, todo es de las monografías del tercero, cuarto, séptimo y octavo grado. Algunas revistas y como le dije es parte de mi reflexión personal con respecto a esos temas. Dice, mi mejor amigo se suicidó no hace mucho tiempo. ¿Puede servir los rezos hacia una persona que se suicidó para el perdón de su alma o esto lo determinan estrictamente los maestros del karma? O sea, yo pienso que todos estamos metidos dentro del todo. O sea, que todos tenemos la oportunidad de alguna manera, así sea con un pensamiento de buena voluntad, ayudar en algo. Pues respeto lo de rezar, pero si yo me pongo a pensar con respecto a lo que yo he aprendido con respecto a la Orden Rosacruz, a mí me enseñó a orar hasta el octavo grado. Entonces, digamos, llegar, digamos, a una oración real, donde uno llegue a ese estado de conciencia que le lleva a la oración, es muy sagrado. Respeto las otras maneras de hacerlo, pero yo pienso que la verdadera oración y la meditación profunda es lo que puede llegar a uno de pronto a contribuir a que esa alma personalidad salga del estado en el que se encuentra. Yo veo, ahí está. El alma personalidad sigue recibiendo experiencias mientras el cuerpo se encuentra en la llamada vida vegetativa. ¿Que se encuentra en dónde, perdón? En la llamada vida vegetativa. Vida, no le escuche. Dice, el alma personalidad sigue recibiendo experiencias mientras el cuerpo se encuentra en la llamada vida vegetativa. Sí, claro. O sea, las personas que sufren comas profundos o están en estado vegetativo, siempre esas almas tienen experiencias porque siempre están en contacto con sus familiares y siguen en este mismo plano, siguen teniendo la experiencia que está teniendo su cuerpo de no poder moverse. Eso es todo un aprendizaje para esa alma personalidad. Dice, ¿cuándo pudo ser nuestra primera reencarnación? ¿Es posible saberlo? Y si existe un número de veces que debemos reencarnar o es infinito. Yo creo que sí puede haber una manera de una vez se canta, pero es a través de la meditación y de la reflexión profunda. Se dice que cuando estábamos hablando de esa alma colectiva de los animalitos, o sea, yo pienso que el átomo más insignificante posee y está influido por la fuerza vital y por el alma universal. Esa influencia de esos tres elementos en un solo átomo hace que el átomo evolucione en otro elemento, luego en moléculas, las moléculas crecen, se convierten en una célula, se convierten en un ser unicelular, luego multicelular, pero es la influencia de esos tres aspectos, no es solo solo la energía espíritu, sino que interviene tanto el alma universal como la fuerza vital, como la fuerza espíritu.
Llega un momento en que un animalito en el que hace conciencia de ser, esa alma colectiva de ese animalito se pasa a una alma individualizada de un alma humana. Ya deja de ser del colectivo y pasa a tener su propia alma, personalidad. Entonces, pensar nosotros desde dónde, o sea, el alma universal viene reencarnando desde el principio de la manifestación. O sea, nosotros somos el producto de infinidad de encarnaciones. Es mi pensamiento. En este momento que se dan tantos fallecimientos por el COVID en soledad, ¿cómo podemos ayudar en la transición y consuelo a estas almas personalidad? Como les comentaba en la charla, pues hay maneras en que uno puede desde su santum hacer contacto con esta persona. En el 7º grado también nos enseñan a una serie de ejercicios donde uno puede reconfortar, inclusive ayudando para la salud de esas personas. Hay un libro, pero en este momento no lo recuerdo, que es del doctor Harvey Spencer Lewis, donde hay un ejercicio sobre la curación a distancia. Yo lo recomiendo porque lo he utilizado y ha funcionado con respecto a que la persona que está sufriendo mejora mucho su estado de salud, su condición y también mejora mucho la parte anímica del paciente. Con ese ejercicio con uno de esos ejercicios, pues si consigo la bibliografía, después la dejo ahí para que la recuerden. Dice, ¿nos serviría de algo conocer nuestras vidas pasadas? Y si es así, ¿hay un método seguro y fácil de acceder a ella? Sí, pues ya cuando lleguen al 8º grado hay un ejercicio muy fácil de hacer y que definitivamente le ayuda a recordar alguna de sus vidas, pero en general, pues yo no creo que sea tan útil conocer las otras vidas pasadas. ¿Cuál es el resumen de nuestras vidas pasadas? Nuestra propia personalidad, nuestro propio carácter, nuestra propia individualidad, es el resumen de todas nuestras encarnaciones. Entonces, no creo que sea, digamos, de tanta necesidad de hacerlo, pero sí hay un ejercicio práctico que se puede hacer de manera segura, que no tiene que ver con hipnotismo ni nada de esas cosas, sino con los mismos ejercicios que propone la orden. Dice, cuando se habla de alma personalidad, es que el alma ya viene predeterminada si va a ser hombre o mujer de vidas anteriores. Y fraterno, no le escuché. Porque dice, cuando se habla de alma personalidad, es que el alma ya viene predeterminada si va a ser hombre o mujer de vidas anteriores. Como ya hablaba, cuando el alma desencarnada está en su plano de conciencia, allá toma la decisión qué género viene en la próxima encarnación, que le ayude a superar las expectativas que tiene con respecto a su evolución espiritual. O sea, si le sirve ser hombre, será hombre, si le sirve ser mujer, será mujer. Pero eso lo determina la misma alma personalidad en este periodo cuando se encuentra desencarnado en su plano de conciencia. Lo predeterminaría, pero que venga determinado en el absoluto, no sé. Yo pienso que esa decisión la toma el alma personalidad en ese plano de conciencia con respecto a lo que le vaya a servir en la próxima vida, con respecto a su karma y a los aprendizajes que tenga que tener en la siguiente vida. Dice, la polaridad negativa del alma personalidad es el ego y la polaridad positiva del alma personalidad
¿Cuál es, querido Frater? No le escuché. ¿La polaridad negativa del alma personalidad? Es el Dice, ego. la polaridad negativa del alma personalidad es el ego. Sí. ¿Y la polaridad positiva cuál es? Me refiero, la polaridad positiva, estamos hablando del alma humana. El alma humana tiene dos polaridades. La polaridad positiva es el alma personalidad y la polaridad negativa es el ego. O sea, en ese sentido, digamos, he reflexionado y me he dado cuenta que entre más negativa sea la polaridad, más susceptibles al cambio. Por ejemplo, el nous, que es la que forma la energía, espíritu y la materia, siempre está condicionada por el cambio. Con respecto al alma personalidad, el alma personalidad va cambiando de encarnación a encarnación, pero el ego todos los días está cambiando. Hoy soy una persona, mañana soy otra persona, hoy tomo una decisión, mañana tomo otra decisión. Entonces, entre la polaridad sea más negativa, es más susceptible al cambio, y entre más positiva sea, se acerca más a lo que llaman la eternidad. Por eso el alma universal ya es pura y perfecta y no está sujeta al cambio. Y ya, por ejemplo, esas son las polaridades del alma humana que se manifiestan en este plano, que es el ego y el alma personalidad. Bueno, gran maestro, tengo 5:30 y tengo todavía bueno, sí, es que lo que pasa es que este tema, como te has dado cuenta, Harry, es extremadamente interesante. Sí. Y es muy amplio y muy subjetivo y lo has dominado con mucha destreza. Alberto, vamos una más y concluimos para que no nos quedemos así como con las ganas. A ver, una final. A ver, ¿cuál es el estado de conciencia de la humanidad actualmente? Lo que dice la orden es que, pues no, por lo menos salimos ya del bajo astral, pero en general se encuentra entre el tercero y el cuarto. Y las personas que, por lo menos que ya estamos en estudios místicos, ya estamos en el cuarto nivel de conciencia. Bueno, esto sí, gracias Alberto. Bueno, Harry, te has dado cuenta que este tema apasiona a la membresía de una manera impresionante. Hoy estábamos viendo las estadísticas y llegamos a la máxima capacidad de miembros que podían participar. Inclusive algunos se quedaron por fuera porque me estaban mandando mensajes de texto que no podían entrar, pero es que tuvimos la máxima capacidad. Igual que las preguntas, máxima capacidad y el tiempo. Magistral la conferencia, magistral tus conclusiones y tu manera de verlo. Así que en verdad te lo agradezco. Siempre me ha gustado cómo has enfocado estos temas y esperamos que los miembros nos sigan apoyando. Mañana tenemos, Alberto, creo que mañana tenemos la conferencia de Olga Nakamura. Sí. Vamos a... Grandes mujeres en la iniciación es el título de la conferencia. Grandes mujeres y la iniciación, muy interesante. Sí, creo que está basado en un libro escrito por Helen Berner, me parece, que escribió un libro con ese mismo título. Creo que a lo mejor pudo haber tomado la información de allí. Tu conferencia, Harry. Perdón que te interrumpa. El jueves también está la sorora Ana Lucía González, también. Una soror que se llama Un día en la vida de un estudiante Rosacruz. Sí, Ana Lucía nos está preparando para el día jueves desde Costa Rica. Muy interesante, Harry, te lo agradezco de todo corazón. Gracias por tu participación. Y bueno, nos vemos pronto. Alberto, gracias por todo. Sí. Dejamos el chat unos minutos ahí por si acaso los miembros quieran compartir. Se quedaron casi 100 preguntas por fuera. No nos hubiera dado el tiempo que amanecemos porque el tema es muy amplio, pero todo estuvo espectacular, de maravilla. Estoy muy contento, muy contento. Gracias, maestro. Bueno, nos vemos pronto, Nos vemos pronto. Saludos a todos. Bueno, igual, maestro.